Vamos con la ruptura prematura de membranas. El RPM, recuerden la definición, es una ruptura de membranas, ¿ya? Se rompen las membranas ovulares, pero no es con respecto a la edad gestacional, es con respecto al inicio del parto. Entonces se rompen las membranas antes del trabajo de parto, hasta 1 hora antes. Esa es la definición, con respecto al trabajo de parto. Entonces hablamos de un RPM cuando las membranas ovulares se rompen antes de iniciar el parto. Los factores de riesgo se parecen bastante al parto pretérmino. La teoría más aceptada es la infecciosa, vaginosis, ITU, coriomionitis, la infección. Luego está la sobredistensión, macrosomía, polidramnios, embarazo múltiple, se asocian con RPM. Luego tenemos hemorragia también. Una placenta previa, un DPP, finalmente van a producir un RPM. Entonces la fisiopatología se complementa muy bien o se parece muy bien al parto pretérmino, porque hasta en el 50% de los casos se asocia, ¿no? Parto pretérmino con RPM. La teoría más aceptada, recuerden, es la infecciosa. ¿Cuál es el algoritmo diagnóstico terapéutico del RPM? La historia clínica típica es que nos dicen una mujer, una gestante, que viene por pérdida de líquido. Un líquido claro, olor a lejía, que se pierde de manera continua por la parte interna de los muslos. Esa es la historia típica. Pérdida de líquido claro, olor a lejía. Cuando tenemos ese dato clínico, entonces hay que confirmarlo con las pruebas. Tenemos ahí el papel de nitracina, que es una tira reactiva que se coloca a nivel vaginal. Y que si cambia de color de amarillo a azul, como están viendo en la imagen, es positivo. Porque recuerda que el pH de la vagina es ácido y el pH del líquido amniótico es alcalino. Entonces, cuando se pierde líquido amniótico, alcaliniza el pH vaginal. Entonces, por eso cambia de color el papel de nitracina, de amarillo a azul. Y eso es positivo. Luego tenemos también el test de Fer o cristalografía en el lecho. Se saca una muestra de fondo de saco vaginal y se envía a la microscopía. Y veo ahí la formación del lecho, test de Fer positivo. O la prueba bioquímica, que es el test de AmnioSure, que detecta una microglobulina placentaria. Entonces, cuando se pinta en 2 bandas, es positivo el test de AmnioSure. Entonces, estas pruebas nos permiten confirmar una sospecha de RPM cuando viene por pérdida de líquido una gestante. También nos puede ayudar la ecografía cuando vemos la cuantificación de líquido amniótico y que nos dice que hay oligohidramnios. También nos puede ayudar. Una vez confirmado el RPM, doctores, se hospitaliza. Todo RPM se hospitaliza. Dentro de las medidas generales estará reposo, lavado perineal, etc. Pero lo más importante son las medidas específicas y eso va a depender de la edad gestacional. Si el RPM tiene menos de 24 semanas, la conducta va a ser expectante, reposo absoluto. No podemos hacer nada. Tiene mal pronóstico. Si tiene entre 24 y 34 semanas, es donde vamos a indicar los famosos corticoides. ¿Para qué? Para madurar el pulmón. Betametasona, dexametasona, ciclo de 48 horas. ¿Correcto? Los corticoides nos sirven para madurar el pulmón, pero en un RPM de 24 a 34 semanas. ¿Correcto? ¿Le doy o no tocólisis? Eso va a depender. Si no tiene contracciones uterinas, no vas a tener por qué colocar tocolíticos. Pero si tiene contracciones, ahí sí recién tocólisis. No hay tocólisis profiláctica. ¿Ya? Recuerden eso.
Y si tiene más de 34 semanas, acá vamos a corregir, si tiene más de 34 semanas, ¿no es cierto? Este es entre 24 y 34, damos corticoides. Más de 34, inducción del parto vaginal. Cuando tenemos un RPM con pulmón maduro, un RPM que tiene más de 34 semanas, indicamos inducción del trabajo de parto. Porque si tú dejas que progrese solito, aumenta el riesgo de infección, porque las membranas ya se han roto. Pues si tiene más de 34, terminas, induces el parto. Entonces ahí está la conducta cuando tienes un RPM de acuerdo a la edad gestacional. Todo esto va complementado con la terapia antibiótica. ¿Cuál es el esquema de profilaxis en un RPM? Ampicilina, eritromicina. Hay que darle profilaxis. Por 7 días es la profilaxis, con ampicilina más eritromicina. ¿Correcto? Esta terapia profiláctica te evita las complicaciones y también, ojo, te frena o te aumenta la latencia del embarazo para que tú puedas ayudar a madurar el pulmón. Sobre todo ahí, ¿no? Sobre todo ahí, para madurar el pulmón. Entonces, la terapia antibiótica en RPM es muy importante, por eso es transversal a todos, con ampicilina y eritromicina. ¿Qué pasa si el RPM se acompaña de fiebre en el tercer trimestre, taquicardia materna, taquicardia fetal? Estamos hablando ya ahí de una corioamnionitis, de una infección. Un RPM con signos de infección es una corioamnionitis. Ahí, doctores, la conducta, independientemente de la edad gestacional, es finalizar inmediatamente el embarazo, independientemente de la conducta. Por vía vaginal, ojo, vía vaginal. Acá también quítense el concepto de que toda corio va a cesárea. No, la corioamnionitis se termina por vía vaginal, entonces inducirás el parto vaginal, ¿ya? Pero ya no haces más. Ni bien diagnosticas corio, tienes que terminar el embarazo. Esa es la conducta, ¿ya? Acá también podemos dar neuroprotección, como en un parto pretérmino. Si el embarazo tiene menos de 32 semanas, podemos dar sulfato de magnesio para neuroprotección, ¿ya? Eso es importante para prevenir, recuerden, el riesgo de parálisis cerebral, ¿ya? Entonces la neuroprotección es importante en parto pretérmino y en RPM, en embarazos menores de 32 semanas. Complicaciones del RPM, prolapso de cordón umbilical, se puede producir prolapso, se puede producir DPP, se puede producir infecciones corioamnionitis o en el posparto endometritis. Ya son las complicaciones típicas del RPM, pero a la cabeza las infecciones, ¿ya? A la cabeza las infecciones.